para ti es mi corazón, que para ti es mi canción. Tú eres todo lo que anhelo, mi Dios. O adoraré, o expresaré con tu voz. Derramaré tu corazón. Él quiere escuchar, él desea escuchar la voz de la amada, la voz de su amada iglesia, su amada iglesia, su amada iglesia, por la cual su vida dio. Por eso, Señor, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte, Dios. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte, Dios. Oh, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte, Dios. Gracias, Señor, gracias esta tarde. Podemos, Señor, adorarte, Señor, expresarte, Señor, nuestro amor, Señor. Cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Tú eres la fuente de vida. Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Señor, el que todo lo llena todo, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, el que vamos a tomar tu palabra, vamos a tomar, Señor, tu enseñanza. Háblanos, Señor, guíanos, danos esas estrategias, Señor, cimentanos, Señor, en esa verdad, Señor, de quién eres, quiénes somos, Señor, que podamos, Señor, como ser sabios para edificar en el Espíritu, sabios para, Señor, responder a tiempo. Señor, que pues seamos un pueblo entendido, un pueblo que sabe escuchar tu voz, que sabe comprender tu palabra, comprender lo que estás hablando y sabemos responder a tiempo, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, pues buenas tardes. Buenas tardes. Ups. Ok. Pues gracias a Dios por estos momentos de poderle adorar. Aquí déjenme poner la filmina. Un momentito, nos vamos acomodando. Espero que se encuentren muy bien. Ups. Ahí va. Va entrando. Y pues aquí estamos. Aquí estamos ya listos y empezamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y pues ciertamente como necesitamos la sabiduría de Dios en estos tiempos. La sabiduría, todo lo que estamos viviendo, parece un caos, ¿no? Todo lo que se está viviendo, pero damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo
en su iglesia, por la manera como Él está despertando su iglesia y nos está llevando, está empujando, ¿no? a crecer en Él. Y bueno, la semana pasada nos quedamos, vimos estas tilminas, ¿no? Estamos hablando acerca de lo que es la última obra de Cristo, la cual se lleva a través de la iglesia. Sí, a través de la iglesia. Necesariamente Jesucristo necesita una iglesia. Así como cuando cuando estuvo en la tierra, el Padre le preparó cuerpo para que Él pudiera nacer y pudiera, ¿verdad?, caminar en la tierra. Hay un cuerpo el cual fue dado a luz, que es su iglesia, y que ahora necesita un cuerpo en donde Él recostar su cabeza, un cuerpo aquí en la tierra que lo represente. Entonces, ahorita este tema, ¿no? Creo que está muy acorde a lo que está pasando, como la iglesia necesita crecer a la estatura del varón, como todos los procesos por los cuales Dios nos ha ido llevando a la iglesia, a su iglesia, ha sido para formarla, para llevarla a crecimiento, a madurez, para los tiempos, ¿sí?, de la manifestación de su reino. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Entonces, dice aquí que vimos la semana pasada que antes de que regrese, pues hay una lucha que pelear. La iglesia estamos en medio de una batalla y me da mucho gusto. Hace rato veía cómo se estaban ya organizando los intercesores, porque Dios ha estado poniendo una urgencia. Dios está poniendo una urgencia, todas las mañanas nos está hablando, ¿no? Y creo que viene ese sentido, pues, ¿qué más hacemos? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces creo que es importante ser estratégicos y que cada vez haya más gente que se vaya añadiendo a esos intercesores, pero también necesitamos que los que están empezando, pues, traten de conectarse las mañanas, ¿no? Que traten con el mensaje, lo que Dios está hablando, porque no solamente oramos, muchas veces Dios nos empieza a mostrar, nos empieza a ubicar en los tiempos, nos marca hasta dónde interceder, orar, o qué debemos hacer, y se ha vuelto una oración gubernamental. O sea, realmente las mañanas, el tiempo que estamos teniendo, es una oración que Dios ha estado impulsando, ¿verdad?, a través de cada uno para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aquí dice que antes que Jesús regrese, ¿sí?, la iglesia destruirá al último enemigo, que será la muerte, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada. Y vamos porque dice que aquí no nos habla que es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies. Vimos este fin de semana, ¿no?, una celebración de Pentecostés, un aprender lo que significa, lo que Dios quería, pero también vimos en esta semana cómo la furia del infierno se desató aquí con nuestros vecinos, ¿no? Y es importante que estemos orando. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con lo que está ahorita, ¿no? Es político, es financiero, es de enfermedad, pero todo es la codicia, ¿no? Como vimos en la mañana con una palabra profética. Entonces, creo que la guerra se está intensificando y la iglesia no puede ser espectadora y viendo y nomás, Señor, pues regresan, porque yo quiero regresar a mi silla, no quiero regresar a lo normal, no vuelve a ser normal. Y hay una guerra que pelea en estos tiempos. Así es. Son tiempos de que Dios ya nos había avisado, ¿verdad? Desde que empezó el año, sí, el mensaje era claro, ¿no? Que en los postreros tiempos, ¿verdad?, dice la Escritura, serán tiempos peligrosos. Y estamos viendo que es una realidad, son tiempos que son muy, muy, muy peligrosos, ¿sí? Y para estos tiempos se requiere una iglesia, ¿verdad?, que tenga la capacidad de poder enfrentar, ¿verdad?, estos peligros, ¿sí?, de poder resistir, ¿verdad?, con el poder de la palabra, el embate del enemigo. Entonces, una de las cualidades o de las posiciones que toman los intercesores, ¿verdad?, es convertirse, ¿verdad?, en parte de ese muro que resiste. Y viene el enemigo, dice que vendrá como un río, ¿verdad?,
con su furia y azotará, pero el muro estará ahí, ¿verdad? Para poder recibir el impacto, ¿verdad? Y el muro permanece, ¿verdad? Firme, permanece inmovible. Así es la vida de los intercesores. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que se están preparando, qué bueno que tomaron las cosas por el reto, ¿verdad? Lo tomaron en serio, ¿verdad? Y abrazaron el llamado del cielo, porque realmente el llamado lo hace Dios, ¿verdad? Uno dice, es que yo no soy intercesor. Bueno, pero tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y Jesucristo dice, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser como Él y le veremos tal y como Él es. Y entonces cuando le veamos, vamos a ver que nosotros estamos siendo, ¿verdad? Formados a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ser semejantes a Él, ¿verdad? Él es el intercesor de intercesores, entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a tomar, ¿verdad? El ministerio de Él y de esta manera vamos a continuar con el trabajo, ¿verdad? En la tierra, de lo que Él inició, de lo que Él empezó, ¿verdad? El trabajo no ha parado, no ha terminado, ¿sí? Hasta que Él vuelva, ¿sí? Hasta que venga por segunda vez. Entonces, cuando Él vuelva, ¿verdad? Va a establecer su reino. ¿Amén? Entonces, mientras tanto, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Tenemos que hacer el trabajo en la tierra de establecer el reino de los cielos y de llevarlo, ¿verdad? A que vaya extendiéndose y conquistando, ¿verdad? Y sojuzgando todas las cosas, sometiendo todas las cosas, sometiendo a todos los enemigos de Dios, ¿sí? Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo de los intercesores, ¿sí? La estrategia para llevar a cabo la obra de conquista, ¿verdad? Es primero, ¿sí? Ganar las batallas en oración. Primero se ganan, ¿verdad? En el espíritu. Primero, ¿verdad? Se derrota al enemigo, ¿verdad? En oración, en intercesión, ¿sí? Y después se toma en posesión, ¿verdad? Para poder arrebatar, poder saquear y poder tomar botín, ¿sí? Entonces la escritura dice que el hombre fuerte, ¿verdad? Para poder ser saqueado, primero se tiene que atar, ¿sí? Y ese es un trabajo de oración, ese es un trabajo de intercesión. Entonces la iglesia, ¿verdad? Va a ser la encargada de ejecutar los juicios de Dios en la tierra también. Así que el último enemigo, ¿verdad? Pues va a ser glorioso. Imagínate este poder destructor, este poder de muerte siendo conquistado, ¿verdad? Por aquello que se supone que esta potestad, ¿verdad? La tenía ya en su mano, ¿verdad? A la humanidad para destruirla. Pero ese poder de muerte, ese poder del infierno, ¿verdad? Va a ser sometido, ¿sí? Y la iglesia se va a encargar de ello. Entonces la iglesia, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Como un solo hombre, tenemos que ir creciendo hasta la estatura, dice la escritura, del varón perfecto. Si Jesucristo es nuestro modelo, así que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Así que ánimo, ¿verdad? Son tiempos peligrosos, pero también son tiempos emocionantes, ¿verdad? En donde vamos a ver lo que Dios, ¿verdad? Tiene planeado, ¿sí? Con la iglesia y a través del cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo, iglesia. Amén. Con el y a través del poder. Okay. Ahorita es tiempo de unir fuerzas, ahorita es tiempo de incrementar la fuerza en el espíritu, no de dividir y no de andar en espíritu independiente, al contrario, ¿verdad? ¿Qué está Dios hablando? ¿Qué está Dios declarando, no? Y el papel del intercesor, el papel del adorador estratégico, el papel profético va a ser muy importante y llevamos años que empezamos, ¿verdad? Aprender a crecer. Vino un cambio de enseñanza que nos empezó a hablar de bases apostólicas, cómo se requieren bases apostólicas, cómo se requieren apóstoles y hombres y mujeres del gobierno espiritual que estén funcionando, que estén conectados, que estén en su lugar. Pero hay partes donde están funcionando, pero pues, si el cuerpo está descoyuntado y con el espíritu independiente y todavía pensando que es mi ministerio el que va a hacer la diferencia, no, o sea, como si fuera el único, no, necesitamos orar por ese cuerpo, ¿sí? Porque la obra de Cristo la vas a través de la iglesia, es un cuerpo, entonces necesitamos, ¿verdad? Ser
los que unimos, ser de los que restauramos, ser de los que edificamos, ser de los que tenemos la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque va a ser de una manera que nos va a dejar sorprendidos. Yo creo que vimos las imágenes todos hemos estado viendo las imágenes de la violencia. Es un espíritu de anarquía, es un espíritu de rebelión, es un espíritu de codicia, es un espíritu de muerte, lo que está ahorita muy fuerte, es decir, desatado. ¿Sí? Y es nada más destruir, es un espíritu político, es un espíritu de saber, todo eso es un concentrado. Entonces la iglesia necesita tener el espíritu de Cristo, necesita la luz de Cristo, ser el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahorita no nos sirven los eventos, ahorita no nos sirve las actividades que antes hacíamos, ahorita nos sirve el ser el cuerpo de Cristo, el estar conectados con la cabeza, el tener un conocimiento de cómo Él reina, de tomar de esa unción, y no nomás la unción como pues a veces lo hemos percibido, o sea, ha sido muy bueno. Necesitamos la unción para hacer la obra, necesitamos la unción de Cristo rompe yugos. Bueno, esa unción para desbaratar las obras del enemigo, para poder establecer su reino, necesitamos esa unción. No nada más la unción para estar bendecidos, ¿sí? La unción nos bendice, pero la unción tiene un propósito y ahorita necesitamos una unción de rompimiento, una unción de guerra, una unción de adoración, una unción profética, una unción de sabiduría que nos mueva a otro nivel, ¿sí? Porque la cabeza está lista, la cabeza está completa, la cabeza Cristo tiene toda la gloria, tiene poder, toda la autoridad, Él recuperó el poder y está esperando a la iglesia. Por eso a lo mejor nos puso quietos, vete a tu casa. Ya no es la iglesia como lo has visto, cada uno tiene que tomar responsabilidad de su relación con el Señor, responsabilidad de encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, tiene que encontrar, sí, el tomar la responsabilidad de su crecimiento, ¿sí? Porque ahorita podemos todavía transmitir, espérate más adelante, a lo mejor ya ni eso vamos a poder. Entonces, todo lo que ahorita es como llenar tu almacén espiritual, tu vida, tu casa, ¿sí? ¿De qué le estamos llenando? Muchos, pues, que el papel de baño, que la comida, pero hay algo mucho más importante o muy importante para este tiempo. Todo lo que fuiste almacenando, lo que Dios se puso impartiendo, la sabiduría, los dones y la palabra, eso va a ser la herramienta más fuerte, la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque hay una obra que terminar. Si la iglesia, Jesús no termina la obra, Jesús hizo una parte, la iglesia tiene que terminar la otra parte, que es poner a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, por eso es el que está inquietando para meter más oración, para meter más tiempos de adoración, para que organicemos nuestros tiempos, organicemos nuestras vidas y cada quien de acuerdo al llamado empiece a operar, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar. Pues vemos lo que él venció el aguijón de la muerte, ¿sí? Y vamos a continuar de aquí. Entonces dicen, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, eso también creo que lo vimos, y es el pecado le da poder. El pecado, la muerte le empodera, el pecado empodera. Entonces, la muerte, dicen, va a ser vencida por la iglesia, ¿sí? ¿Cómo? Al apropiarnos de todo lo que Jesús conquistó, de todo lo que Él restauró, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, cómo van captando los tiempos, ¿sí? Estamos comprendiendo más, nos está extendiendo Dios para que tomemos lo de Cristo, para que lo veamos, pero si no lo vemos, si no lo comprendemos, si no lo creemos, pues nomás decimos, es que Dios me bendijo y me salvó, y nos quedamos con la salvación. Pero ahora nos damos cuenta que el evangelio del reino involucra mucho más. No es un evangelio nada más de buenas nuevas, es un evangelio del reino, es un evangelio completo, ¿sí? Que nos lleva desde el nuevo nacimiento, ¿verdad? Hasta reinar juntamente con Cristo, hasta entrar en el reino, hasta poseer el reino, hasta heredar el reino. Entonces aquí estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la iglesia? Apropiándose de todo lo que él conquistó, ¿sí?
lo que conquistó, lo que involucró también su sacrificio en la cruz, la sangre, apropiándonos, ¿sí? Viviéndolos, creyéndolos, declarándolo, ¿sí? Y apropiándonos también de la identidad que ahora tenemos en Él. Porque yo puedo, sí creí en la salvación, pero no creer lo que Dios dice que soy. No creer que soy parte de su cuerpo, no verme tan pequeñito, tan insignificante, tan no puedo, tan gusanito, ¿verdad? Que no vamos a poder ser la iglesia que Él necesita. Siempre vamos a estar necesitando que nos soben y nos levanten, porque somos puros ovejitas y hay que llevarla y hay que papacharla. ¿Sabes qué? Necesitábamos, por eso Dios hablaba, hay que transicionar a las ovejas a ser hijos maduros. Sí, tiene que venir una renovación de la mente, porque las reformas, ahorita ayer estábamos hablando de la reforma apostólica, que estamos en la tercera reforma. ¿Por qué? Porque Dios quiere alinear a la iglesia, ¿sí? A su propósito, a su diseño, a su estatura, para que la iglesia termine y complete la obra de Cristo aquí en la tierra. Así es, ¿no? Una de las cosas, ¿verdad?, más asombrosas con las que el Señor, ¿verdad?, pues yo creo que Él se ríe desde los cielos, ¿verdad?, por las cosas como nosotros las vemos aquí en la tierra, ¿sí? Y ciertamente he tenido mucha paciencia, ¿sí? Y he esperado hasta que la iglesia empiece a despertar. Pero Él, desde que inicia la Biblia, ¿sí?, nos da el mandato, nos deja el diseño, ¿verdad?, establecido, ¿sí?, desde un principio, ¿verdad? Y todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Y la iglesia, cómo le ha costado trabajo, ¿verdad?, establecerse en ese primer mandato que Dios dio, ¿verdad?, para su iglesia desde un principio, ¿sí?, desde antes que fuera. Entonces yo te quiero recordar algo, porque quiero tocar nada más un punto, aunque sea rapidito, ¿verdad?, pero que nos avive. Dios forma al hombre, del hombre forma a la mujer, Dios le presenta a la mujer al hombre, ¿sí? Dios los establece, ¿verdad?, como el primer matrimonio. Dice la Escritura que los bendijo, y cuando los bendijo, les dijo, fructifiquen y llenen toda la tierra. Y luego en el mandato, ¿verdad?, les estableció, ¿verdad?, sometan y señoreen, sometan y gobiernen, ¿sí? Ahora, ¿quién tenía que hacer ese trabajo de someter y de gobernar? Pues la primera pareja, ¿verdad?, con su descendencia, porque tenían que llenar la tierra. Entonces, el diseño inicial, ¿verdad?, viene a través de la familia. Y entonces Dios necesita que la familia se pueda integrar para ser una familia. Y no, ¿verdad?, que la familia esté desmembrada, ¿sí? ¿Cómo queremos ser una grande familia en la iglesia cuando las pequeñas familias no alcanzamos, ¿verdad?, a estar integradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿verdad?, que todos se salven, que nadie se pierda. Y tenemos que orar que nuestra familia completa, ¿verdad?, pueda tener el conocimiento, y que nuestra familia, ¿verdad?, completa pueda tener el entendimiento del plan maravilloso de Dios, ¿verdad?, que Dios va a conquistar, ¿verdad?, pero va a usar a familias. Y entonces, si ves, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías estableció, ¿verdad?, en las zonas donde no había muro, puso a familias. Y en las zonas donde el muro estaba apenas empezando a levantarse, puso a familias. Y en el lugar donde ya estaba el muro levantado y todo, puso familias, ¿verdad? Y las familias, ¿verdad?, bueno, estaban armadas. Dice que con una mano tenían el arma de guerra, y con la otra mano, ¿verdad?, hacían el trabajo de edificación. Y entonces toma familias, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Pues el Señor tuvo que reunir a las familias. Les tuvo que decir, quédense como familias, ¿verdad? Y empiecen a buscarme, dice Dios, como familias. Que nosotros podamos trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque el diseño sigue siendo el mismo. Yo leí ahorita en la Escritura y dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre y el Hijo son una familia.
¿sí? Incluye al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una familia, ¿verdad? Divina, ¿sí? Y cuando Jesús ora, dice, Padre, así como tú en mí y yo en ti, que ellos estén en mí. ¿Para qué? Para que seamos incluidos en la familia de Dios. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura, dice, de quien toma nombre, toda la familia en los cielos y en la tierra. Y entonces, como familias, debemos de tomar nombre de la familia divina, de la familia del cielo. ¿Sí? ¿Y quién va a conquistar en la tierra? ¿Y quién va a someter al enemigo? ¿Y quién va a poner a todos los enemigos bajo los estrados, ¿verdad?, de sus pies? Pues las familias de la tierra. ¿Sí? Ahora, claro, ¿verdad? A la guerra, pues no van todos, pero todos son familia. Y entonces nosotros necesitamos que nuestras familias, ¿verdad?, empiecen, ¿verdad?, a prepararse. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar nosotros, los que ya tenemos más edad, pero pues tienen que continuar, ¿verdad? Tienen que continuar los hijos y luego los nietos. ¿Sí? Y entonces tenemos que dejarles un legado y tenemos que dejarles, ¿verdad?, la edificación para que ellos continúen, avancen desde ese punto y sigan adelante. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Cuál era el propósito de Pablo, ¿verdad?, orando? ¿Sí? Que las familias de la tierra, y fíjate que dice que tomen nombre, toda familia, tome nombre. ¿De dónde vamos a tomar nombre? De la familia del cielo, ¿verdad? Y que vamos a tomar nombre, dice, en los cielos y en la tierra. Y entonces, en los cielos vamos a ser una grande familia, pero vamos a tener el nombre de la familia celestial. Y en la tierra tenemos que tomar nombre también. Ahora, la oración de Pablo era para que la iglesia por la que él estaba orando y que él estaba hablando estas palabras, dice que fuera fortalecida en su hombre interior por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces Dios necesita, ¿verdad?, que nuestras vidas estén fuertes en el Espíritu. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de guerra, ¿sí? Y entonces tenemos que estar fuertes en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder mantenernos haciendo el trabajo que se necesita, ¿verdad? Entonces, yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque ha estado trabajando con nosotros y ha estado formando, ¿sí?, a familias, pero nos ha estado formando como un remanente de ejército. Ejército, ¿verdad?, que en oración y en intercesión, ¿sí?, nos está enseñando cómo pelear estas batallas. ¿Sí? Ahora, son batallas difíciles, sí. En este tiempo de coronavirus son tiempos difíciles y peligrosos, sí. Y la gente no ha entendido, mucha gente no ha entendido, ¿verdad?, que es una realidad y que sí hay peligro. ¿Sí? Y que debemos de estar, ¿verdad?, en guardia y debemos de estar orando por la salvación de las familias. Primeramente en Agua Viva, ¿verdad? Y luego en las familias de la iglesia, en todos lados. ¿Sí? Y entonces necesitamos, ¿verdad?, ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu, ¿verdad?, es la que va a tener un impacto. ¿Sí? La vida del Espíritu Santo, ¿sí?, guiando a la vida de cada uno en el Espíritu, ¿sí?, va a empezar a obrar y va a empezar a revertir las cosas, ¿verdad?, que están funcionando en la tierra, ¿sí?, y que el enemigo está usando como herramientas de muerte y destrucción. Entonces, mientras nuestro espíritu continúa renovándose y madurando, ¿sí?, siendo llevados hacia la madurez, el cuerpo continúa siendo afectado por las consecuencias de la naturaleza pecaminosa pasada. Entonces, por un lado, ¿verdad?, en el espíritu tenemos que ser fortalecidos. Por otro lado, debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad?, que está sujeto, ¿sí?, a las consecuencias de una naturaleza que fue caída, ¿verdad?, pero ya fuimos renovados. Es por ello que empieza a envejecer el cuerpo y a andar hacia la tumba. Entonces, hay un destino que ese pues va a ser, ¿verdad?, una realidad para todos, ¿sí?, mientras Jesucristo no vuelva. Pero como están las cosas,
¿verdad? Los tiempos están apremiando, ¿verdad? Los tiempos están apremiando. Entonces, yo creo que parte de nuestra oración es que Dios nos mantenga, ¿verdad? Fuertes, no solo en el espíritu, ¿verdad? Primeramente en el espíritu, pero que nuestro cuerpo, ¿verdad? Pueda tener la salud y pueda tener la fuerza, ¿verdad? Para poder seguir funcionando, ¿sí? Pero el espíritu que levantó a Jesús de la muerte mora en nosotros en una medida completa. Él es quien vivifica nuestros cuerpos mortales con la vida de Dios para detener la decadencia del cuerpo y llevarla a una mejor salud. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, pues va a ser una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? El apóstol oraba, ¿verdad? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos vivifique nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Él es el que nos va a vivificar, ¿sí? Y es la vida en el Espíritu la que va a revertir, ¿verdad? Esta decadencia y va a dar nueva vida, ¿sí? A nuestros cuerpos mortales. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Aprender a fortalecernos en Dios. Qué importante es aprender, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que fortalece y renueva nuestro ser interior, ¿sí? Este cuerpo, ¿verdad? Pues, aunque vaya a aguantar un poquito más, de todos modos va a ir envejeciendo. Va a ir envejeciendo, va a ir perdiendo sus capacidades y sus cualidades, ¿sí? Va a ir minando en sus fuerzas, pero que nuestro espíritu se mantenga alerta siempre, que estemos con una mente despejada, con una mente alerta, que estemos siempre conscientes, ¿sí? Tenemos que reprender esos ataques de Alzheimer y de todas esas cosas. ¿Sabes qué? Tenemos que orar en contra de eso, ¿sí? Que nuestra mente siempre esté lúcida, que nuestra mente siempre esté, ¿verdad? Conectada, ¿sí? Con Dios, conectada, ¿verdad? Recibiendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios, ¿sí? Mientras nosotros, por eso yo creo que a Dios le interesa que nosotros escudriñemos la Escritura, claro, ¿verdad? Para que la palabra de Dios nos mantenga lúcidos, para que la palabra de Dios nos mantenga nuestra mente alerta, ¿verdad? Para que la palabra de Dios, ¿verdad? Sea la medicina que nuestra mente necesite, ¿verdad? Para que pueda, ¿verdad? Tener un razonamiento, ¿verdad? Entendimiento, que tenga conocimiento, que se mantenga inteligente, ¿verdad? Que nuestra mente, ¿verdad? Se convierta, ¿verdad? Finalmente en un arma estratégica, en un arma estratégica de guerra, ¿sí? Que nuestra mente pueda coordinar, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Y las estrategias de Dios, ¿verdad? Y nuestra mente pueda razonar y decir, Señor, gracias porque tu sabiduría me lleva a entender estas cosas, ¿verdad? Y entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso la tribu de Isaacar alcanzó, ¿verdad? Testimonio en la escritura, ¿verdad? Y Dios dejó testimonio de la tribu de Isaacar, porque no era uno, era una tribu que se había decidido, ¿verdad? A ser los que escudriñen, ¿verdad? Los caminos de Dios, los que escudriñen la palabra de Dios, ¿sí? Que sea el Espíritu de Dios, ¿sí? El que opere, ¿verdad? Y traiga vida a nosotros, ¿sí? Que así como Él, ¿verdad? Fue levantado, ¿verdad? Y su cuerpo fue vivificado, que nosotros también, ¿verdad? Experimentemos este poder, ¿verdad? Que nos dé vida, que nos dé vida y estar declarando, Señor, gracias por la vida que tú me das. Gracias, Señor, por la vitalidad que le das a este cuerpo, Señor. Este cuerpo de repente siente que le faltan fuerzas, siente que todo le duele, Señor, pero tú eres nuestra medicina, tú eres nuestra salud, ¿verdad? Dice la Escritura que la palabra de Dios es medicina también a nuestro cuerpo, ¿sí? Y que además dice que nos rejuvenece, ¿sí? Y además, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y entonces nosotros, ¿verdad? Podemos echar mano de todos estos recursos de la palabra de Dios, ¿sí? Para decirle, Señor, nos mantenemos, ¿verdad? En la línea, nos mantenemos en la línea de combate, nos mantenemos en el frente de batalla. Y entonces, ¿verdad? Yo sé que Dios te va a rodear a ti y nos va a rodear a nosotros, ¿sí? De hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres, ¿verdad? Fieles, de hombres y mujeres que te guarden a ti, ¿verdad? Que guarden tus costados, que guarden tu frente, que guarden tu retaguardia, ¿sí? Y que tú seas fiel también con otros, ¿verdad? Para guardarle las espaldas, para guardarle los costados o tal vez guardarles el frente, ¿sí? Y entonces de esta manera, ¿verdad? El ejército de Dios, ¿ya? Va a poder seguir avanzando, porque el diseño de Dios es que esta tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. Quiere decir, ¿verdad? Que la iglesia realmente va a ir conquistando y va a ir avanzando en los territorios. ¿Ven?
Me acordaba de una escritura, ahorita no sé qué versículo, pero hay una escritura que dice que una ciudad fue sitiada y nadie se acordaba que ahí había un hombre sabio. Y entonces cuando el hombre, por un hombre, la ciudad fue liberada por la sabiduría de un hombre. Entonces vale más la sabiduría que la fuerza. Entonces ahorita lo que comenta Sergio, ¿no? Cómo es importante alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma para que nuestra mente, que es parte del alma, se alinee, ¿sí? Con los pensamientos de Dios, con la percepción de Dios, que digamos la mente de Cristo. Jesús no ve imposibles, Jesús no ve las cosas como nosotros lo vemos, si nuestra mente, ¿verdad? Es una mente nada más natural, una mente carnal. Y el espíritu de sabiduría que vino sobre Jesús era el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia, ¿sí? De consejo. Entonces, eso, aunque el cuerpo se va desgastando, el recurso más fuerte que Dios le está dando es la sabiduría, el entendimiento, ¿no? Es aprender a vivir la vida del espíritu que viene y revierte la decadencia, lo que está acá, pero hay una fuerza interior que nos sostiene y como Pablo, he peleado la buena batalla, o sea, peleó fuertemente, ¿verdad? Pero no terminó derrotado, dice, peleé la buena batalla y sabía que le esperaba una corona. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de una decadencia moral tremenda, ¿verdad? Pero también es necesario que el espíritu de pique la iglesia en su como cuerpo, porque también mientras la iglesia está desmembrada, mientras la mentalidad de la mayoría de los creyentes no es renovado, ¿sí? El cuerpo está dividido, no crece, no madura. Entonces, pues, se retarda mucho el llegar a comprender lo que Dios está hablando. Estamos tan desfasados que si hubiese la iglesia en su conjunto entendido las palabras, recibido las palabras del Señor, lo que nos está hablando en el Espíritu, para prepararnos para este tiempo, creo que la iglesia, ¿verdad? Hubiese respondido a tiempo y crecido a tiempo, y no, ahorita es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, hay a veces un sentir, ¿no? Decía hace rato, yo escuchaba al hijo de Cindy Jacobs. Pues sí, he visto, aunque mi mamá es profeta, el papá, hombres que Dios está usando, pero se mantuvieron nada más de lejecitos, ¿no? No le entraron tal vez de lleno y sentí con todo lo que está viendo en su país, siento mucho no haber respondido a tiempo. Siento mucho, me duele el no haber entendido, el no haber tomado mi posición a tiempo. Entonces, aquí el espíritu puede revertir lo que le falta a la iglesia, lo que se comió la oruga, el saltó el revoltón. Pues el espíritu puede vivificar el cuerpo de Cristo. Él es el único. ¿Sabes cómo a veces se ha querido vivificar el cuerpo de Cristo por comidas y por eventos y actividades y administración y coinonías? Sí, ayudan, nos sentimos contentos, nos da gusto, pero el único que puede vivificar nuestro cuerpo mortal y el cuerpo de Cristo como tal es el Espíritu Santo. El único que le puede dar sabiduría a la iglesia para los tiempos que estamos viviendo es el Espíritu Santo. Entonces nos atrevamos a ir a la guerra o a hacer algo si no es porque Dios lo está iniciando, porque Dios lo está liderando, porque Dios es el que nos mete en ese terreno, no el enemigo. Cuidado de meternos nada más porque el enemigo le tengo que dar, no, Dios tiene que iniciar. Y toda la mañana me acordé este canto, que resuena en Sión trompeta, suena alarma en el Monte Santo, está sonando la trompeta, está sonando la alarma en el monte de Dios, no en el monte de los hombres, en el monte de Dios. Y Dios está convocando a su ejército, hombres y mujeres del Espíritu, a subir al monte de Dios, al monte de la presencia de Dios, para recibir la sabiduría, las instrucciones y para poder desde ese monte guerrear, no andar correteando chamucos. A mí no me interesa que estemos a ver que el enemigo nos quiera envolver en sus planes, porque es muy astuto y muy engañoso. Busquemos la sabiduría de Dios
respondámosle a Dios, dejemos que Dios sea el que vaya adelante abriendo el camino y nosotros nada más hacemos lo que Él nos dice. No se meta. Yo he visto gente metiéndose en guerra espiritual sola. Una vez fuimos a Guadalajara, llevaba unas compañeras, guerreras, intercesoras, y entramos a una iglesia en la Catedral de Guadalajara. Digo, no, vamos a ir a observar, vamos a ver, vamos a recorrer, ver la clase. No, la otra se le puso a poner agua de su agua bendita y empezó a guerrear solita. Nadie dijo, ¿no te imaginas qué mala se puso? ¿Pero quién le dijo que hiciera eso? Pues, entonces, seamos sabios, seamos entendidos, estemos unidos, no rompamos filas. ¿Para qué? Porque lo que Dios necesita es el cuerpo. Estamos unidos y dispersos, la unión de fuerzas, ¿ok? Les quiero leer, ahorita que hemos estado hablando de esta fortaleza, ¿no? Y de todo esto, yo le leía este pasaje, por esta causa doblo mis rodillas. Si alguien con el micrófono encendido, por favor que tengan todos los micrófonos apagados, gracias. Entonces te quiero leer, ¿verdad? Este pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Para que pues te puedas gozar, ¿sí? Entonces Pablo empieza diciendo, en la versión Reina Valera, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Eh? Okay. Entonces, ya no es tiempo de vivir en la carne, ya no es tiempo de alimentar la carne, el ego. Más bien es tiempo de morir a nosotros, identificarnos con Cristo, ¿no? Y vivir en Él, movernos en Él y ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí, eso dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ok, aquí está escritura. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está David, yo creo que meditando, pues, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes y que lo hayas coronado con tanta gloria y honra? ¿Sí? Y para que sujetes todo bajo los pies. Aquí, entonces, pero está hablando que Jesús es el que está reinando con gloria y su iglesia está llamada a estar juntamente con Jesús y poner los enemigos. Pues Dios le dio la autoridad a la iglesia para sujetar, ¿sí? Desde a los enemigos de Dios por estado de sus pies. Es el primero de lo que le dio a Adán. Le dio toda autoridad para juzgar la tierra, para reinar. ¿Sí? Ya lo perdió por el pecado, Eva perdieron, y Jesús viene y lo restaura. Así que todas las cosas Dios las puso debajo de sus pies. Entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. No hay nada que no esté sujeto a Cristo. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Aunque es la voluntad de Dios, aunque ya en el cielo está establecido, está decretado, no vemos que todavía esté completo. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado en gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Él murió por nosotros, Él tomó nuestros pecados, lo que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Sí? Jesús no solamente recibe la gloria y se siente en su trono, Él quiere llevar
Muchos hijos de toda lengua, de toda nación, ya están ahí en el cielo. Y los que faltamos, ¿no? Hay chinos, hay afroamericanos, hay todo. Y el enemigo ha puesto una discordia, pleitos denominacionales, pleitos por las culturas, por las razas, por los colores, pleitos por el estatus social, con los ricos contra los pobres, pleitos. ¿Qué busca el enemigo? Que no se cumpla la voluntad de Dios, que no se llene el cielo de gente de todo reino, de gente de todas las culturas, ¿no? Que han sido restauradas, los judíos, los gentiles, ¿sí? Dios vino a quitar todas las barreras, es el único que puede, ¿verdad?, romper y destruir las obras del enemigo para que las diferencias sean las que se terminen aquí en la tierra. Ahí está abierto. Qué increíble es, ¿verdad?, poder entender que Jesús como hombre, ¿verdad?, está sentado en el trono de máxima autoridad en toda la creación. ¿Sí? Un hombre, ¿verdad?, coronado de gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y Él está en esa posición, ¿verdad? Y su trabajo, ¿verdad?, como vemos aquí, ¿verdad?, su trabajo en la tierra, ¿sí?, fue poder llevar, ¿sí?, mediante la salvación, fue poder llevar, dice, muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿por qué dice muchos hijos a la gloria? Porque Dios quiere familia, Dios quiere una grande familia, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, ¿sí?, lo hemos visto nada más como el rey, ¿verdad?, o como la cabeza de la iglesia, y a la iglesia, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo. Pero también Jesucristo, ¿verdad?, es el esposo, y la iglesia, ¿verdad?, va a ser la esposa, se va a desposar. Y entonces, ¿verdad?, de ahí, ¿verdad?, toda familia va a tomar nombre. Y entonces los hijos, ¿verdad?, van a ser hijos legítimos. ¿Sí? Y a través de la salvación, ¿verdad?, los que mueren en Cristo, ¿sí?, son recibidos como hijos, ¿sí?, en la gloria. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros entendamos que así como Jesucristo, ¿verdad?, fue exaltado y fue levantado, ¿sí?, nosotros también vamos a ser levantados, ¿verdad?, y vamos a ser glorificados. ¿Sí? Jesucristo oró, la misma gloria que tú me diste, Padre, yo se las he dado a ellos. Entonces, vamos a vivir la gloria también, junto con Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues así como Jesucristo fue perfeccionado, nosotros también vamos a ser perfeccionados. Tenemos que ser perfeccionados. Y ese es el propósito, ¿verdad? O el trabajo de los 5 ministerios. Es el trabajo de la iglesia en la tierra, ¿sí? Para poder conquistar necesita primero perfeccionar a los santos. ¿Sí? Para poder hacer el trabajo, ¿verdad?, de establecer el reino de los cielos y expanderlo y tomar territorios, necesita, ¿verdad?, a hombres y mujeres, ¿verdad?, que ya tomaron, ¿sí?, la vida de Dios y que ya tomaron los recursos del cielo, ¿sí?, que ya se arraigaron en el amor de Dios y que ahora, ¿verdad?, aman lo que Dios ama, ¿verdad?, que ahora ven lo que Dios ve y que ahora, ¿verdad?, toman en posesión lo que Dios quiere que se tome en posesión. Entonces, una iglesia gloriosa, ¿verdad?, va a ser de un impacto, ¿sí? Cuando la iglesia empiece a vivir esta etapa, ¿sí?, de ser verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿sí?, no va a haber nada que pare a la iglesia, no va a haber nada que la detenga. ¿Sí? El enemigo, ¿verdad?, está aterrorizado más y más mientras ve que está viniendo un despertar a la iglesia. ¿Sí? Cada vez va a hacer cosas más terribles. ¿Por qué? Porque está viendo que la iglesia se está despertando. ¿Sí? Y bíblicamente sabemos que en los tiempos finales va a haber la cosecha más gloriosa de todos los tiempos, de todas las eras, de todas las edades. Sí, va a ser el tiempo cuando la iglesia verdaderamente, ¿verdad?, va a estar rompiendo con los poderes del infierno y va a estar derrotando y desbaratando todas las obras de Satanás y de sus demonios, ¿sí? La iglesia, ¿verdad?, va a ser una iglesia gloriosa, va a ser una iglesia, ¿verdad?, vestida de lino blanco, dice la Escritura, ¿sí? Va a ser una iglesia que impacte, ¿sí?, que impacte, que cambie
Va a cambiar territorios, va a cambiar, ¿verdad? La sociedad, va a cambiar las culturas, va a traer un cambio, una influencia poderosa, ¿sí? Y el enemigo, ¿verdad? ¿La va a combatir? Sí, la va a combatir, pero no la va a poder vencer porque hay una promesa, que las puertas del infierno, está hablando de las puertas de la muerte, ¿verdad? No van a prevalecer. Y entonces, como habla de las puertas, escúchame, dice la Escritura que, y las puertas del Hades no prevalecerán, quiere decir que las puertas del infierno no se van a poder cerrar ante la obra que va a hacer Dios con la iglesia. La iglesia va a empezar a sacar a los que estaban de aquel lado de la puerta y que el enemigo se las quiere cerrar para que no se salgan, ¿sí? Las puertas no van a poder ser cerradas, ¿verdad? Y todas esas personas muertas van a ser tomadas para el reino de los cielos. Estaban muertas, ¿verdad? Por los delitos y pecados, pero ahora, ¿verdad? Ellos reciben la salvación, ¿sí? Y entonces el enemigo no va a poder tenerlas dentro, ¿sí? De las puertas del Hades. Dios pone sus muros salvación y sus puertas alabanza. Nosotros estamos edificando, ¿no? Bueno, la iglesia puede elegir cumplir su destino y propósito, poniendo a la muerte y todo otro enemigo bajo los pies de Jesús. La inmortalidad no es un evento, sino un proceso de permitir que su vida, o sea, la vida de Cristo, la vida de resurrección, penetre en nuestro cuerpo para que pueda absorber la vida mortal, ¿sí? Nos vaya vivificando, nos lleve a crecimiento, nos lleve a madurez. La iglesia que recibe la revelación de su obra final a través de la iglesia va a caminar triunfantemente sobre todos sus enemigos y será una fuerza prevaleciente que vencerá la muerte misma. O sea, caminar, la iglesia que recibe revelación. Por eso también Dios ha estado constantemente, ¿no? Abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos recibir el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder, cómo fue levantado, pero también ver a Jesús reinante y que podamos caminar, ¿sí? En su victoria, para poder poner a sus enemigos por estrado de sus pies, para que podamos ser esa fuerza que prevalece, sí. Y podemos morir, ¿eh? Algo tú estás pensando, no, entonces no nos vamos a morir, vamos a ser Dorian Gray, no, ni Chabelo ni Dorian Gray, ¿sí? Sino que aunque nos dice que el que está en Cristo, no somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Si estamos en Cristo, que muere en Cristo, ¿sí? Físicamente es una muerte física y vamos a recibir un cuerpo glorificado después. Pero, ¿sabes qué? Aunque muere, vivirá. Nosotros estábamos muertos, espiritualmente estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Nuestro destino eterno era el infierno. Pero pasamos de muerte a vida, ¿sí? Y ciertamente nuestro cuerpo, con este cuerpo no podemos ir al cielo, necesitamos otro cuerpo. Entonces recibimos salvación y tenemos que tener una perspectiva, no nada más de lo natural y de unos cuantos años. Yo no sé, estos hombres que quieren controlar el mundo, ¿verdad? Tienen 90 años, 80 y tantos años y siguen, ¿verdad? Codiciando y codiciando y tramando como si fueran a vivir eternamente. No se van a llevar ni un centavo de todo lo que acumularon, de todo lo que hicieron. Lo único que se lleva, sí, es un castigo eterno de toda su maldad, a menos que se arrepientan, porque también por ellos murió Jesucristo, ¿sí? Entonces, la iglesia, Dios quiere que seamos una fuerza prevaleciente, que vencemos la muerte eterna, que no volvemos a sufrir la segunda muerte, ¿sí? Que nacemos para resurrección, nacimos para vida eterna, ¿sí? Así es. Así es. La iglesia, ¿verdad? Cuando empieza a tener entendimiento de los diseños de Dios, ¿verdad? Pues va a empezar a cambiar su manera de percibir la vida, ¿sí? Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Todo este material de planos apostólicos, si te das cuenta, ¿verdad? Hemos estado edificando los lunes, los martes,
que soy los miércoles, los viernes, los domingos, y todo nos está llevando, ¿verdad? Como un complemento, como un ensamblaje, ¿verdad? Nos está poniendo las diferentes piezas, ¿verdad? Y van ensamblando y nos va dando mayor entendimiento y vamos comprendiendo muchas cosas que de otra manera no hubiéramos podido entender, ¿sí? Y entonces eso nos está abriendo nuestra capacidad de poder recibir más, ¿sí? Y entonces la Escritura aún en eso es sabia, ¿no? Dice que el que trabaja los dones, ¿sí? El que tiene más, dice, ¿verdad? Más se le dará. Y el que tiene poco y no los trabaja, aún lo que tiene le será quitado. Entonces las personas que no toman la decisión de discipularse, que no toman la decisión de estudiar la palabra de Dios y que no toman la decisión de tomar en serio, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que Dios está hablando para estos tiempos, pues hasta lo que tiene le va a ser quitado. Yo creo que van a pasar de panzazo, nada más, ¿verdad? Van a tener su salvación y ya, ¿verdad? Pero no van a ser esa iglesia gloriosa, ¿verdad? No van a poder descubrir, ¿sí? Todo ese potencial que está listo para la iglesia. Entonces, es la iglesia, sí, la que toma la decisión. Y tú y yo, o sea, decidimos, ¿verdad? Tomamos la decisión de ser parte de la iglesia y luego como iglesia tomamos la decisión, ¿verdad? De decir hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? O sea, cuál va a ser el destino y el propósito que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Si tú ves la Escritura, dice en el libro de Apocalipsis, dice, y ellos le han vencido, ¿sí? por su testimonio, ¿sí? por el poder de la sangre, ¿sí? Y por menospreciar sus vidas hasta la muerte. Entonces la muerte, ¿verdad? Ya no te va a aterrorizar, la muerte ya no te va a atrapar, ¿verdad? En ese miedo, en ese terror a la muerte, en ese tormento, ¿verdad? De que te voy a matar, dice el diablo. ¿Sabes qué? Pues dice Jesús, ¿verdad? Si me sigues, ¿verdad? Y tú, en lugar de valorar tu vida más, ¿verdad? Buscas el reino primeramente. Entonces, aunque pierdas tu vida, dice, la ganarás. La ganarás, sí. Entonces, nosotros, a fin de cuentas, no perdemos. No. Porque aún, dice, cuando morimos, ¿sí? Vamos a ser levantados, ¿sí? Ahora, nuestro cuerpo se va a perder ahí, sí, se va a volver polvo y todo, pero Dios va a tomar aún cada molécula de lo que fue tu cuerpo, ¿sí? Y así como el cuerpo de Cristo le va a dar vida. Y tú vas a recibir, por así decirlo, tu cuerpo, pero glorificado. Ya un cuerpo lleno de la vida de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a estar en el cielo como hombres, así como Cristo, ¿verdad? Y vamos a ser la congregación de los hijos, de los primogénitos. ¿Sí? Y entonces la muerte, ¿verdad? Va a perder su poder sobre tu vida, ¿verdad? Y tú vas a poder pisotear las obras del infierno, pisotear las obras del diablo, ¿sí? Entonces, la inmortalidad, ¿sí? El hombre que no tiene a Cristo está buscando el elixir, ¿sí? Que lo mantenga vivo por la eternidad, ¿sí? Y entonces no se han dado cuenta, ¿verdad? Que la inmortalidad ya la tenemos en la Biblia. Ya está en Cristo Jesús. Si tú recibes vida eterna, si recibes a Cristo, recibes vida eterna, y entonces pues ya tienes la inmortalidad, ¿verdad? Ya vas a vivir por la eternidad en Cristo Jesús. Ahora aquí estamos de paso, ¿eh? Aquí nada más estamos de paso, o sea, los años que tengamos es de paso, no es nuestro destino final. Entonces, no nos acomodemos si estemos, ¿verdad?, que aferrándonos que aquí nos tenemos que quedar. Oye, si nos espera un destino eterno, un destino de la gloria de Dios, donde un reino de justicia, un reino de paz, un reino de bendición, un reino de poder, un reino eterno, la gente se quiere aferrar aquí en la tierra, donde el enemigo está convirtiendo en un infierno, ¿sí? El enemigo parece que ahorita, ¿verdad?, quiere hacer de la tierra y quiere hacer del hombre, ¿sí?, un infierno, lo quiere hacer conforme a su semejanza y lo está haciendo de gran manera. Engaño, mentira, todo eso.
pero nosotros no pertenecemos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, si no hay conciencia de esto, si no hay una conciencia de eternidad, pues la gente va a vivir con temor a la muerte, aferrado a la vida, aferrado, aunque esté con oxígeno, que esté aquí, ¿verdad? Sufriendo todo, pero aquí me quiero quedar. Oye, sí, te están esperando con los brazos abiertos en la gloria, y además, cuando Dios nos va a dar una tierra nueva, un cielo nuevo, esta tierra se va a destruir, el hombre la está destruyendo, ¿sí? El hombre la está destruyendo. El enemigo la quiere destruir. Todo va a ser recreado. Pero en Cristo, sí, vamos a hacer su iglesia, su cuerpo, sus hijos, ¿verdad? Pero vamos por un cielo nuevo, una tierra nueva. No lo que el enemigo está haciendo. Entonces, ni nos hacen, quedemos así como, es que es aquí, tiene que ser aquí. Tú no sabes. Como Pablo dice, pues, para mí el morir es ganancia. Como él quisiera estar ya, pero si lo que estoy aquí sirve para el avance del evangelio, pues bendita sea. Pero cuando diga Dios, ya es el tiempo, gloria a Dios, porque ahora sí, ¿verdad? Entramos a esa gloria, a ese reino que tanto anhelamos, ¿no? Donde hay justicia, ahí no hay enfermedad, ahí no hay mentira, ahí no hay corrupción, ahí no hay nada de lo que estamos viendo a diario de las noticias que tanto duelen. Dice, el Señor Jesús reinará hasta que esto sea establecido en su iglesia y por medio de ella. Él establecerá a todos sus enemigos por estrado de sus pies y sujetará todos los poderes de las tinieblas. Lo va a hacer. O sea, esto viene, por eso es importante ver, como decir, el final de la película. Hoy dijimos, hijo, es que como el enemigo anda desatado y nos trae y anda persiguiendo y va a destruir todo. No, tiene un tiempo y un límite. Tiene un límite, por eso dice que las gobernantes tramen y se reúnan dice Dios se ríe, ¿sí? Pero aquí él necesita Dios la iglesia porque Dios va a ejecutar sus juicios, necesita la voz de la iglesia, la voz que sea el eco de su voluntad, de sus palabras, para nosotros llevar a cabo un trabajo. No hemos terminado, no solamente la salvación, no solamente salvar en lenguas, va mucho más allá, ¿ok? Dice la obra consumada de Cristo como hijo de Dios, ¿sí? Dice, los 7,000 años de la historia humana, Dios ha estado revirtiendo los efectos y consecuencias de los poderes del pecado, la enfermedad, Satanás y la muerte, y trayendo vida, justicia y paz a la tierra. La historia de la humanidad se completará cuando entre en su reposo, un reposo de todas sus obras para entrar en el reposo de la obra completa. Así como Dios reposó en el principio, ¿sí? Al recrear la tierra, estaba desordenada. Satanás ya había hecho un caos de la tierra y Dios le da una oportunidad nueva y empieza a restaurar, quita las tinieblas. Después de que terminó y estableció al hombre que le iba a encargar la tierra, Dios reposó, porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hay un reposo también para la iglesia, ¿sí? Así es. Bueno, dice 1 Corintios 15, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Entonces vemos cómo Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Y Él es la autoridad suprema y todas las cosas están sujetas a Él, ¿sí? Y entonces vemos cómo simplemente ve el libro de Job, ¿verdad? Satanás rinde cuentas, le rinde cuentas a Dios. Y él puede hacer algo solamente si Dios se lo permite. Y entonces él está limitado, ¿sí? Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Entonces el padre le dijo al hijo, ¿verdad? Siéntate y gobierna, ¿sí? Gobierna hasta que todo sea puesto por estrado de tus pies. Entonces, la operación de la iglesia de sujetar, de tomar dominio, ¿sí? Es una operación de gobierno, ¿sí? La iglesia es la que va a gobernar en la tierra, gobernar sobre todas las circunstancias, gobernar sobre todos los problemas, gobernar sobre todo lo que aún el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Usando, porque
Satanás es el príncipe de los aires, entonces va a usar las cuestiones naturales también, ¿verdad? Para tratar de llevar muerte y destrucción, ¿sí? Pero una vez que todas las cosas quedan sujetas a él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. ¿Sí? Y entonces se va a establecer, ¿verdad? Una sola voluntad en todos. La voluntad del que lo sujetó todo, el Padre. ¿Amén? Pues aquí estamos viendo, ¿no? Comprendiendo la obra completa, ¿no? El propósito de Dios, lo que Dios tiene en mente, ¿sí? Y ha estado dice, por 7,000 años restaurando, trabajando, ¿no? Para restaurar los efectos, las consecuencias del pecado, ¿sí? Jesús vino a enfrentar a Satanás. Jesús vino a traer justicia, cumplir toda justicia, a pagar el precio por nosotros. Fue parte del proceso, ¿no? De la mala decisión de Adán y Eva, a quien les habían entregado la tierra, ¿sí? Pero ahora lo que vemos es como Dios va a sujetar, Jesús va a sujetar todo, todas las cosas tienen que ser puestas por estrado a los pies de Cristo y tienen que estar sujetas para que entonces el Hijo, una vez que está todo sujeto, se lo vuelva a entregar al Padre. El Hijo honra al Padre, ¿verdad? Y esto es de cuenta ver el final de la película, lo que está en mente para Dios. Y nosotros necesitamos unirnos al propósito de Dios. Así es. O sea, pero si no conocemos la palabra, si no nos es revelado todas estas verdades, si no meditamos en ellos, vamos a caminar desfasados, vamos a caminar independientes. ¿Qué está pasando con la iglesia? Con la iglesia católica o con los musulmanes es más fácil. ¿Por qué? Porque hay una voz, porque hay una dirección, ¿sí? En todo. Con la iglesia cristiana, cada quien cada semana se inventa más, pues, modas y formas, y no hay voces, uno se contradice con otro, es la más dividida, la iglesia cristiana, desgraciadamente. Entonces, Dios no va a bendecir las divisiones, no va a bendecir la carne, no va a moverse por ese medio. O nos alineamos con Él, o nos volvemos a Él, o nos sujetamos a Él, permitimos que el Espíritu trabaje y nos transforme. Si no, no vamos a ser parte de la iglesia, seremos creyentes que estamos en la iglesia, pero nunca aprendimos a estar en Cristo. Y si todas las cosas van a ser sujetas a Cristo, nosotros tenemos como iglesia que estar sujetos a Él. Por voluntad, por amor, porque sabemos que le pertenecemos, que fuimos comprados por precio. Y cuando nosotros estamos sujetos a Él y conocemos nuestro lugar y podemos identificar al cuerpo de Cristo, sea de color amarillo, sea de color café, sea de color güerito, ojo verde, sabes que es un solo cuerpo. Y todas las naciones vamos a ser uno en Cristo. Y todo eso Jesús lo va a entregar al Padre. Yo estaba pensando que la venida de Cristo, ¿verdad? Y su obra, o sea, la obra que se consumó en la tierra, ¿sí? Jesús tomó, ¿verdad? A 12 hombres, ¿sí? Y trabajó con ellos, ¿verdad? Para prepararlos. Y date cuenta que cuando Jesús viene, ¿verdad? Él pudo haber tomado, ¿verdad? A la religión, al judaísmo. Él pudo haber, ¿verdad? Sido parte del Sanedrín. Él pudo haber tomado, ¿verdad? A los que estaban como responsables, a los fariseos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ¿verdad? Jesús, al mismo tiempo que estaba la religión, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿verdad? Él está tomando a 12 hombres comunes, ¿verdad? 12 hombres de trabajo, 12 hombres aún iletrados, si tú quieres verlo de esa manera, ¿sí? Así eran considerados los galileos, ¿no? 12 hombres sin preparación, ¿sí? Aunque sí tenían preparación, sí tenían, como eran judíos, ellos desde chiquitos, ¿verdad? Los papás les enseñaban por transmisión oral todas las cosas, ¿no? Entonces ellos conocían las profecías, ellos conocían, ¿por qué? Porque
el hermano mayor, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Y le dice, hey, necesitas venir porque hemos encontrado al Mesías, le dice. Aquel del que hablan las escrituras, ¿verdad? Y él es el Mesías. Y entonces de esta manera, Pedro, ¿verdad? Y Juan y su hermano Jacobo, ¿verdad? Son los primeros en estar ahí, los primeros tres, ¿no? Que están ahí al lado de Jesucristo, los primeros tres que fueron llamados. Pero todos este pequeño grupito, ¿verdad? Jesucristo los preparó, ¿sí? Porque ellos son la iglesia naciente, pues son la iglesia, los que van a ser los pilares de la iglesia, ¿sí? Para enseñarnos que tiene que haber entrenamiento, tiene que haber preparación, tiene que haber impartición, tiene que haber conocimiento, ¿verdad? Tiene que haber, ¿verdad? Esa unidad a la que Dios nos está llamando, ¿verdad? La iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda la iglesia tener poder, ¿sí? Para que pueda la iglesia caminar esa vida en el espíritu, ¿verdad? Una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene que romper los poderes del pecado, los poderes de la enfermedad, los poderes del diablo, ¿verdad? Los poderes de la muerte, ¿sí? Y tienen que establecer, ¿verdad? La justicia, el paz y el gozo en la tierra. Entonces la iglesia, ¿verdad? Tiene que ir hacia la madurez, ¿sí? Y entonces vemos que así como un pequeño remanente, ¿verdad? Pues así va a tomar Dios en este tiempo también a un pequeño remanente en todas partes, ¿verdad? En todas las naciones. Tiene que haber un modelo, ¿sí? De iglesia en donde las otras iglesias puedan decir, hey, es que este es el modelo, esto es lo que Dios está haciendo. Estamos viendo cómo están ocurriendo, ¿verdad? Manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Entonces nosotros también queremos eso. Y entonces, si no ven un modelo de iglesia, ¿verdad? Que camine en el poder de Dios, pues no se les va a antojar. Bueno, vamos a continuar un poco más porque quedan muy pocas filminas y queremos ya terminar esta clase. Dice, el Señor Jesús finalmente sacará la anarquía y el pecado fuera del reino. Él echará a Satanás al Hades y el pecado por siempre fuera del reino del Padre y regresará el reino a su Padre llevando todas las cosas bajo el gobierno del reino de Dios. Esto es lo que al final, ¿sí? Este ya es lo que hemos estado hablando, la culminación de la obra de Cristo, ¿sí? Y vemos cómo la iglesia fue parte para el cumplimiento también. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que no tenemos que tener temor a la muerte, ¿sí? Porque estamos de paso y el enemigo por eso intimida, ¿no? Tiene ahorita el mundo todo intimidado, un espíritu de terror, de temor, que nada más de pensar si me enfermo, ¿verdad? Ya se siente que se están muriendo. ¿Por qué? Porque es un espíritu de temor. El Evangelio es más que el perdón de pecados, incluye la resurrección de Cristo y la restauración de todo lo creado, ¿sí? Entonces, fíjense nada más cómo empezamos con el arrepentimiento, empezamos reviviendo nuestro corazón, pero al final incluye la restauración de todo y la resurrección. Si Cristo no resucitó, si muchos dicen, no, es que esto es mentira, pues entonces, como cristianos, ¿verdad? Estamos muy engañados, entonces nuestra fe pues fue en vano y todo lo que hemos vivido, luchado, pues de nada sirvió. Entonces, el sustento de la vida cristiana es la resurrección. El sustento, la fe, ¿sí? De que Jesús tenemos un Cristo que no está muerto. Por eso celebramos, ¿no? Tenemos un Cristo, un Salvador que vive eternamente, que reina, que gobierna. Y el enemigo quisiera borrar eso, ¿sí? Porque fue vencido por él. Si no hay resurrección, entonces la fe cristiana es para esta vida nada más, o sea, para un ministerio, para formar una iglesia, para hacer actividades, todos se ven eso. Entonces, entonces, si nada más es eso, pues, ¿para qué tanto luchar? ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué enfrentar la persecución o lo que viene? Porque va a venir persecución, por seguro que estamos entrando en un tiempo tan peligroso que ahorita nomás, sobre todo en Estados Unidos, por ser cristiano, lo sacan de la clase, por ser cristiano, ¿verdad? Te pueden cerrar cosas y se burlan. Entonces la persecución ya está, en una medida, y hay lugares donde es gravísima la persecución. Pero ¿por qué la gente está dispuesta a dar su vida?
¿Por qué la gente está dispuesto a morir, no renunciar a su fe? Porque saben que hay una resurrección, porque saben que ese no es el fin, ¿sí? Así es. La resurrección, ¿verdad? Es algo que vamos a experimentar, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y que nuestras vidas, ¿verdad? Están consagradas al Señor. Y entonces cuando Cristo regrese, ¿verdad? Va a empezar a haber un lloro, una desesperación, ¿verdad? Al ver al Mesías, ¿sí? Y todos los enemigos de Dios, ¿verdad? Se van a dar de topes contra la pared, ¿sí? Entonces, cuando Cristo regrese, ¿verdad? Dice que muchos serán arrebatados, muchos estarán vivos y serán arrebatados, y en el proceso de arrebatamiento, sus cuerpos van a ser transformados, los que están muertos, ¿verdad? Los santos que murieron, ¿verdad? Sus cuerpos físicos, ¿verdad? Los cuerpos que tuvieron, como te decía, pues van a ser glorificados, ¿sí? Y van a recibir, ¿verdad? Esos espíritus, ¿verdad? Van a recibir cuerpo, y entonces se van a encontrar con cada uno de estas dos corrientes, ¿verdad? Se van a encontrar con Jesús en los aires, ¿sí? La trompeta se va a oír, ¿verdad? La venida del Señor Jesús, ¿verdad? Se va a venir, su segunda venida es una realidad, ¿sí? Va a ocurrir, y cuando eso ocurra, ¿verdad? Entonces, los muertos en Cristo Jesús, ¿verdad? Resucitarán. Los que están vivos, dices, serán arrebatados. Así que la palabra de Dios es real, ¿verdad? Es real, ¿por qué? Porque Jesucristo ya resucitó. Así como una semilla se siembra y muere para que surja nuestra vida con otra forma, para que pueda dar fruto, nuestro cuerpo muere y resucita, ya que potencialmente el cuerpo de resurrección es el que va a salir, ¿verdad? Es el que va a brotar. Nuestro cuerpo resucitado será como el de Cristo, un espíritu vivificado y ya no estará sujeto a la muerte. Será levantado en gloria y poder, con capacidades desconocidas en la tierra, porque estará adaptado para la vida en el reino espiritual. ¿Sí? La Escritura declara, ¿verdad?, que en el cielo ya no va a haber más lloro ni más dolor. ¿Sí? Va a ser un gozo tremendo, ¿verdad? Y claro, vamos a estar asombrados de la gloria, de tanta gloria. Y la gloria, ¿verdad?, va a ser expansiva. ¿Sí? Y nuestro espíritu, ¿verdad?, vivificado, nuestro espíritu va a experimentar, ¿verdad?, el conocimiento de Dios cada vez más profundo y cada vez más profundo, ¿sí? No podemos entrar en el reino con un cuerpo carnal, porque la carne, ¿sí?, y carne y sangre no heredan el reino, ni la corrupción puede heredar incorrupción. Entonces, démosle gloria a Dios, ¿verdad?, por la obra que Él tiene, por todo lo que ha hecho, ¿sí?, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, damos gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias Señor, por ser tan sabio, Señor. Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es perfecta, Señor. Y ahora que hemos visto todo este cimiento, toda esta obra de tu Hijo amado, Señor. Señor, podemos, Señor, descansar y seguir creyendo, Padre, que Señor, que si vivimos, para ti vivimos, que si morimos, para ti morimos. Descansar, Señor, que porque tú vives eternamente, tenemos una esperanza, tenemos, Señor, un destino eterno, un destino común en Cristo. Gracias, Jesús. Gracias por tu obediencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por derramar cada gota de tu sangre. Por morir, Señor, por nosotros. Señor, que no tomemos en vano todo esto que has hecho, que quede como un cimiento firme, Señor, que nos permita enfrentar todo lo que viene por delante, Señor, y que el día que lleguemos a tu presencia, a cada uno nos puedas decir, bien hecho, siervo fiel.
Señor, que esta compañía de testigos que están en los cielos, esta gran multitud de testigos, Señor, que están observando los sucesos que están sucediendo, Señor. Señor, puedan, Señor, empezarse a gozar de cómo una iglesia se está despertando. Como los que todavía estamos aquí en la tierra, estamos levantándonos en el poder de tu Espíritu Santo y estamos tomando esos mantos, esas unciones, Señor, que están en la tierra, esas unciones, Señor, que nos están equipando, que nos están preparando para estos tiempos. Gracias por la unción que derramaste, Señor, sobre aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han caminado y que por fe han vencido, Señor, por esa fe, Señor, inconmovible, Señor, por esa fortaleza en sus espíritus, Señor, que nos dejaron unos zapatos muy grandes, Señor. Señor, nosotros nos toca ser la iglesia que termina, la iglesia que culmina, la iglesia de estos tiempos, que enfrentará las tinieblas más grandes, las tinieblas más fuertes, Señor, de la historia, pero la iglesia que conquista, la iglesia que pone a todos los enemigos de Cristo por estrados de sus pies. Y porque Él reina y Él gobierna, Señor, y gracias te damos, Señor. Gracias porque tú estás derramando sabiduría, estás abriendo nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender la obra completa de Cristo, Señor, para poder apropiarnos de ella. Señor, delante de ti nuestras coronas, pedimos delante de ti, Señor, toda nuestra vida, nuestro hogar, toma nuestras vidas, toma nuestro corazón, toma nuestro ser, Señor, y hazlo útil para tus propósitos, hazlo útil, Dios de gloria, para tus propósitos. Digno, Señor. Poderoso y victorioso, sentado en la autoridad. Digno, digno Señor, Dios poderoso y victorioso, sentado en la autoridad. Gobierna sobre todo imperio, ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, a la gloria de tu nombre y Dios. Gobierna sobre todo imperio, ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre y Dios. El que vive puedo vivir el mañana, porque vive no hay temor, porque yo sé que tus manos tienen el futuro. Une la vida para vivir, porque vive puedo vivir el mañana, porque vive. No
hay temor, porque yo sé que sus manos tienen futuro. Por él la vida vale la pena vivir. Por él la vida vale la pena vivir. Pues Maranata, Cristo viene y viene pronto. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Probablemente la semana que entra tengamos a June Ford con nosotros compartiendo. Así es que no sé si esté lunes o martes, esperemos que pueda estar la semana que entra con nosotros compartiendo alguna palabra. Y pues continuamos con el estudio y nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias, buenas noches.